Amén. Y hoy estoy demasiado emocionada de poder concluir, es un privilegio para poder concluir la serie que hemos estado hablando y aprendiendo durante estas últimas semanas, y ha sido Verano en los Salmos. Y es que los salmos tienen una particularidad, y es que nos ayudan a poder revelar lo que hay en nuestro corazón. Me encanta porque quienes escribieron los salmos, David, Salomón, el coro creo que se llama así, el pueblo de Corá, y todas estas personas que escribieron los salmos eran personas que cuando tú lees es una manera diferente de hablar con Dios. Viene desde la vulnerabilidad, viene desde quitarte las máscaras, ser honesto contigo mismo, y creo que muchos de nosotros necesitamos más de los salmos para comunicarnos con Dios, porque muchas veces somos demasiado parcos, somos demasiado almáticos en la manera en la que nos comunicamos con Dios, y o nos vamos a un extremo y literalmente creemos que Dios está por allá lejísimos y que tienes que hacer absolutamente todas las maromas para poder llegar a Él, o somos tan emocionales que todo lo guiamos de acuerdo a cómo nos sentimos. Si hoy me siento bien, Dios está cerca de mí, y si no, entonces Dios prefiere al de al lado. Pero los salmos nos enseñan una más que particularidad, un principio de vida, y es que Dios no necesita perfección. Dios lo que está buscando de ti es honestidad. Y cuando de repente nos quitamos el peso de la perfección, y ojo, para todos los de tipo A perfeccionistas, que dentro de su defecto de carácter está el querer que todo sea perfecto, de repente se te quita un peso. Y es que Dios no está esperando que yo venga a Él de una manera perfecta, con las palabras perfectas, con el versículo perfecto. Él simplemente anhela mi corazón, un corazón honesto. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo durante estas semanas, y es que venimos delante de Dios con un corazón honesto, de una manera vulnerable y sin máscaras. Y cuando de repente llegamos de esa manera donde Dios, nos encontramos con un Dios con los brazos abiertos, que nos entiende, que nos ve, que nos escucha y que nos acompaña en toda temporada. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de qué leer cuando nos sentimos solos. ¿Qué leer cuando nos sentimos solos? Y la verdad, cuando yo comencé a leer el versículo, y cuando estábamos hablando con Alfredo de cómo terminar esta serie, la verdad, por mi personalidad, yo amo estar sola. Y a veces Alfredo se asusta, porque yo fácilmente puedo pasar todo un día sola feliz. Yo estoy sola feliz tomándome un café, no me da pena llegar a un restaurante y pedir una comida para mí sola, me encanta ir a comprar sola, amo, pero una cosa es, ojo, estar sola por un momento, y otra cosa es sentirte sola. Y de repente comencé a hablar con Dios de esta dinámica, porque por mi personalidad, hay personalidades que no les gusta estar solos, pero hay personalidades que sí. En inglés se dice you thrive, o te renuevas cuando estás solo. Entonces, y es completamente válido. Hay personas que parte de su renovación en su alma es estar alrededor de personas. Cuando están mucho tiempo solos, se necesitan la energía de otras personas. Pero hay otras personalidades que parte de su renovación de alma es estar solos. Entonces, en mi caso es de esa manera. Pero hay una diferencia, porque cuando tú estás sin compañía o cuando tú estás solo, muchas veces es necesario. Hay veces que necesitas organizar tus pensamientos, y lo que necesitas es un tiempo solo. O tal vez necesitas un tiempo de refresco, y lo que necesitas es estar solo. Pero eso es muy diferente a sentirte solo, porque el sentirte solo es estar alrededor de muchas personas, es estar en lugares donde miras alrededor y hay otras personas, pero igual te sientes solo, porque el sentimiento de estar solo es un estado emocional donde hay una desconexión con las personas que tienes al lado. Te sientes desconectado, invisible o no escuchado. Y la realidad es que todos aquí hemos pasado por momentos así. Todos hemos pasado por momentos donde nos hemos sentido solos, y a pesar de que tenemos a una persona al frente, hay una desconexión con los que están alrededor. Yo quiero preguntarte cómo te sientes cuando llegas a casa, cuando estás en tu trabajo, porque el sentimiento de soledad lo que hace es que nos aísla de las personas. Pero no solamente nos aísla de las personas, inclusive tiene el potencial de aislarte de Dios. Y la semana pasada cumplí uno de mis sueños
ever, literalmente, uno de mis sueños, y era poder ir con mi familia. Yo soy de Colombia, obvio, soy de Colombia, pero soy de Bogotá, de la ciudad de Bogotá. Y por primera vez, mi hija cumplió 15 años estando en el viaje y por primera vez mis hijos iban a Bogotá. Y era un sueño, o sea, literalmente sueño. ¿Por qué les digo que es sueño y tal vez para otras personas no lo es? O tal vez para otras personas es como que, ay, pues sí, fueron y ya. Para mí, cuando yo me mudé de Bogotá para los Estados Unidos, me dio durísimo. Hay muchas personas, y por ejemplo mis hermanos lo tomaron totalmente diferente. Estados Unidos, sí. Pero en mi caso, yo tenía 12 para cumplir 13 años y literalmente nos vinimos y yo me acuerdo que yo lloraba todos los días. En ese tiempo uno no agarraba el teléfono como ahora por WhatsApp y simplemente desde que tengas internet tú te comunicas con quien quieras y a donde quieras. No, en ese tiempo uno tenía que comprar la tarjeta. Y uno compraba la tarjeta en la gasolinera y obviamente pues yo a los 13, 12, 13 años no tenía para la tarjeta. Entonces papi o mami me compran la tarjeta y me acuerdo que me compraron una tarjeta para llamar a mi familia. Yo no extrañaba a mis amiguitos del colegio, yo no extrañaba a mis profesoras, yo extrañaba a mi familia, literalmente. Y al principio les escribía cartas y escribía cartas y escribía cartas. Y llegó un momento donde me acuerdo que me empecé a enfermar del estómago y me llevan al pediatra, pues lógico, tenía 13, 14 años, 13 años, y entonces el pediatra le dice a mi mamá que yo tenía una gastritis, pero que esto no era físico, esto era emocional. Y empiezo a este proceso de, espérame, ¿qué le pasó a la niña? Y una de las cosas que le menciona el pediatra es, ella lo que necesita es un grupo, póngala en un grupo, póngala en comunidad, póngala a hacer cosas con alguien. Y entonces nosotros íbamos a una iglesia católica muy linda, americana, por allá en Hollywood, y me acuerdo que me invitan oficialmente a una fiesta de 15 años. Ay, yo me emocioné, yo dije, bueno, imagínense, 13 años y que te inviten a una fiesta de 15. Obviamente yo no sabía, yo, bueno, en inglés 15s, y yo dije, wow, pues es una fiesta de 15, emperifollada esta niña, a la que no dejaban maquillarse, puso pestañas postizas, nada, mentira, pero literalmente así remaquillada con los tacones más altos, yo iba feliz a mi fiesta de 15 años y cuando entro, ay Dios mío, los muchachos en chancletas, con shorts. Y yo dije, ¿qué? Bienvenida, no mentira, pero dije, ¿qué es esto? Y dije, bueno, de pronto esto se acomoda con la musiquita de la salsita que pongan. Y todas las canciones literalmente eran en inglés. ¿Por qué les digo esto? Y voy a mezclar las dos historias. Porque viniendo de viaje con mis hijos, regresando de Colombia, que fue un viaje hermoso, casi 94 personas reunidas como familia, algunos de ellos se tomaban fotos entre ellos porque no se habían visto como en 20 años, de repente estamos todos juntos y regresando le digo a mis hijos, ¿qué fue lo que más les gustó? ¿Cómo les pareció el viaje? Y una de las cosas que me menciona mi hija, ya sé por qué dices que fue tan duro venirte de Colombia. Le digo, porque me dice, porque tu familia te ama mucho. ¿Y por qué lo conecto? Porque hablando de eso, el Señor me recuerda esa experiencia que tuve cuando fui a esos 15 años. Porque ahí por primera vez yo entendí lo que era sentirte sola. Porque yo me acuerdo que yo me senté. Aparte que no me podía mover porque el vestido estaba más apretado que quién sabe qué. No podía bailar mucho porque no me sabía las canciones porque eran en inglés. Y aparte de eso se sienta la monjita, porque era una monjita literalmente que era como la líder de jóvenes, y ella, la monjita, se me sienta al lado y en su inglés, español quebrado, me dice, cuéntame cuál es tu color favorito. Y yo, o sea, me empezó a hacer unas preguntas tan ridículas en ese momento, si se puede decir, por ella querer entablar conversación y no hacer sentir a la niña de 13 años sola, pero a pesar de que la señora estaba hablando conmigo, de que habían un montón de muchachitos en chancletas bailando la música en inglés, yo me sentía sola. Y lo que viví la semana pasada, estando alrededor de tantas personas, era familia. Era wow. No he hablado con algunos por casi 30 años, literalmente. Y la última vez que me vieron, algunos tíos me miraban y me decían, yo la vi cuando usted tenía 5 añitos. Sí, pero era familia. Y es que muchos de nosotros hemos vivido la soledad y la mayoría lo ha vivido porque casi todos somos inmigrantes. Y entendemos lo que significa estar alrededor de muchas personas que te digan, bienvenido, qué bueno verte, pero por dentro tú sientes soledad.
te sientes desconectado. Y es impresionante porque mientras que yo leí, el Señor me trae, a mí se me había olvidado obviamente esa fiesta de 15 años famosa, pero el Señor me la trae a la mente y me dice, así es que se siente el estar solo, el sentirse solo. Así es que se siente. Estás alrededor de todo el mundo, todo lo que está pasando a tu lado debería dictar que deberías pasarla chévere, que estás bien, que no estás sola, pero así se siente, que aunque estás alrededor de muchas personas, ni siquiera una conversación al lado, ni siquiera un café, ni siquiera un hola, ¿cómo estás?, lo arregla, porque es algo que se siente por dentro y que no sabes cómo explicarlo. ¿Qué leer cuando te sientes solo? Y es que el sentirte solo es cuando estás desconectado. Y muchos de nosotros estamos en nuestras casas, estamos con nuestros hijos, estamos con nuestros cónyuges o inclusive con nuestras familias y no sentimos solos. Y esa soledad lo que hace o lo que nos lleva es a apartarnos. Literalmente, y en el caso de cuando lo vemos con David, es que nos sentimos como que no hay nadie que nos esté acompañando o que nos entienda. Y eso lo que hace es un autorrechazo, porque entre más tú te sientes solo, más te alejas, y entre más te alejas, más autorrechazas a las personas que Dios tiene alrededor para ti. Y es ahí donde entonces todos los que estamos acá, que tal vez estamos pasando por ese sentimiento, lo estamos viviendo, lo hemos vivido, la pregunta es ¿cómo se procesa? ¿Cómo se procesa, Stephanie, cuando en la etapa en la que estoy me siento solo? ¿Saben qué es lo que pasa? Y yo me acuerdo cuando tuve mi primera pérdida entre mis dos hijos, yo tuve 2 pérdidas de embarazo. Y la primera vez, yo recuerdo que yo pensaba que yo era la única que lo había vivido. Pero hubo una diferencia que me cambió todo mi proceso de pérdida. Y es que me atreví a contarle a alguien. Ese alguien, por aquí está, Bárbara. Yo me acuerdo que literalmente se enteró porque estábamos en la oficina y le dijimos y ella me llamó. Me dice, Stephanie, yo también pasé por eso. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Y de repente otra me dice, yo también, y yo también, y yo también. Y ese yo también me sacó de este sentimiento de te tocó sola. Y a todas les va bien menos a ti. Y eso es lo que necesitamos trabajar. El yo también. Porque cuando tú comienzas a procesar tu soledad, entendiendo que lo que estás viviendo es para que otra persona puedas acompañar también a otra persona, cambia la perspectiva. Y hoy vamos a leer Salmos 16. ¿Qué nos dice el Señor acerca de la soledad? ¿Qué dice Dios de cuando nosotros nos sentimos solos? ¿Qué podemos leer? Lo tenemos ahí en la Biblia, en las pantallas, en la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas. Yo lo tengo en la nueva versión internacional porque vamos a ir yendo entre las dos versiones. Dice su palabra, Salmos 16, protégeme, oh Dios, porque en ti me refugio. En la nueva versión internacional dice, cuídame, oh Dios. Y quiero hablar de esas 2 palabras, protégeme, oh Dios, nueva versión internacional, cuídame, oh Dios, porque tú eres mi refugio. El poder comenzar y partir tu vida desde esa verdad, que tu refugio no es otra persona, que tu refugio no es la situación cuando esa situación se arregle, porque es que muchas veces pensamos, oh, el día que mi mamá o mi papá se sanen, ese día me voy a sentir mejor. El día que me lleguen los papeles, ese día sí me voy a sentir bien. El día en que me case, oh, ese día sí me voy a sentir bien. La realidad es que solamente Dios es nuestro refugio. Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege. Protégeme, oh Dios, porque en ti me refugio. Dije al Señor, tú eres mi Señor, y no tengo nada, no tengo bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi delicia. Se multiplicarán los males de los que adoran a otros dioses, y no ofreceré sus libaciones de sangre ni tomaré sus nombres en mis labios. Señor, tú eres la porción que me corresponde y el cáliz que me toca. Tú mantienes mi suerte. En la nueva versión internacional dice, tú, Señor, eres mi porción y eres mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Y en inglés, me encanta porque en inglés dice, en vez de mi suerte, dice, tú cuidas y conoces mi futuro. Y es que ese es el poder de Dios.
El poder de Dios dice que Él es mi porción, Él es lo que me toca, y lo que me toca habla de que mi futuro con Él está bien. Y luego vamos al versículo 6. Las líneas me han caído en lugares agradables. Sí tengo una hermosa herencia. Bendeciré al Señor que me aconseja. Incluso en las noches me instruye en mis entrañas. Siempre tengo al Señor delante de mí. Con Él a mi derecha no seré sacudido. Por eso se alegra mi corazón y se goza mi alma, y mi cuerpo descansa seguro. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Me mostrarás la senda de la vida y la plenitud de gozo que está a tu derecha, y para siempre tus riquezas. Quiero leérselos en la Nueva Versión Internacional. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor, y con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas. Todo mi ser, amo esto, todo mi ser se llena de confianza. Tú no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, y no permitirás que sufra corrupción. Tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida, y me llenarás de alegría, porque en tu presencia me llenarás de alegría en tu presencia, y de dicha eterna a tu derecha. Su palabra nos habla de que con Él hay un gozo y hay una compañía que nadie ni nada te lo puede dar. Él es nuestra porción. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de qué significa entonces, porque acabamos de leer este salmo, pero no leímos, y creo que no apareció ahí, el título del salmo. La verdad, cada vez que yo leo los salmos no le ponía mucha atención a los títulos hasta que comenzamos esta serie de verano en los salmos. Y el título que está en este versículo dice Mictam de David. Mictam de David. Y cuando yo leí eso dije, espera, me voy a averiguar qué significa Mictam. Y resulta que la palabra Mictam en el hebreo significa precioso, oro o mensaje especial. En hebreo, el Mictam es un salmo considerado precioso o profundamente significativo, o sea, una pieza atesorada del corazón de David. O sea que el Salmo 16 era un mictam de David, una pieza como de oro, una pieza especial que significaba algo para David. Y lo primero que David entendió es que Dios es nuestro lugar seguro. Y si estás tomando notas, yo quiero invitarte a que puedas poner ahí en letra grande, punto número 1, Dios es mi lugar seguro. Pero más que eso, yo le pido a Dios que tú puedas atesorar esta verdad. Porque una persona que camina con esa verdad de que Dios es su lugar seguro, camina diferente, piensa diferente y lo más importante, reacciona diferente ante las situaciones. Cuando Dios es tu refugio, tus reacciones son diferentes. Cuando Dios es tu refugio, la manera en la que inclusive eres papá y mamá, la manera en la que trabajas, la manera en la que enfrentas las situaciones es diferente. Dios es tu lugar seguro. Dice el versículo 1 del Salmo 16, protégeme, oh Dios. Lo vimos en la otra versión, cuídame, oh Dios, porque en ti me refugio. Y es que cuando hablamos de refugio, hablamos de una cobertura. Cuando hablamos de refugio, hablamos de que pueden pasar muchas cosas a tu alrededor, pero hay algo que te está cubriendo y que te está protegiendo. Iglesia, necesitamos que Dios proteja nuestras emociones, porque van a haber muchos momentos en la vida donde nos vamos a sentir solos. Donde van a haber momentos, ojo, no es estar solo, porque el estar solo a veces es bueno, pero cuando te sientes abandonado, cuando te sientes desconectado de las personas que están a tu alrededor, cuando te cuesta el poder abrir tu corazón, es porque te estás sintiendo solo. Ahí empiezan esos principios de soledad, que es muy fácil que de la soledad, es una línea tan delgada, de la soledad pasar a la depresión y a la ansiedad. Porque te sientes solo. Pero cuando Dios se convierte en tu refugio, me encanta porque David comienza hablando con Dios y no actuando ni fingiendo, solamente clamando, Dios, yo te necesito, tú eres quien me cuida. Y la pregunta es, ¿quién te cuida a ti? Porque muchas veces decimos palabras para afuera, Dios me cuida.
Dios es mi refugio. La pregunta es cómo reaccionas ante las situaciones. Y por eso decía, yo le pido al Señor que pueda atesorar esa verdad. Y es que en medio del dolor, en medio de las pérdidas, en medio de las situaciones difíciles, Dios es tu refugio. El problema es que todos estamos buscando un refugio para proteger a nuestras emociones. La pregunta es, ¿qué tipo de refugio estás buscando? Porque hay personas que se refugian en las redes sociales. Hay personas que se refugian en el alcohol. Hay personas que se refugian en las drogas. Hay personas que se refugian en la pornografía. Hay personas que se refugian en la soledad. ¿En dónde te estás refugiando? Porque toda emoción, si no la sabemos gestionar, vamos a buscar el refugio incorrecto. Y el refugio incorrecto no solamente es temporal, sino que nos lleva a la autodestrucción. Y lo voy a repetir. El refugio incorrecto no solamente es temporal, es que te lleva a la autodestrucción. Y es ahí entonces donde necesitamos escoger en dónde y de dónde viene mi refugio. Y en el caso de David, la mayor tentación cuando uno se siente solo es aislarse. Pero en el caso de David, él corrió hacia Dios. Hoy quiero invitarte a eso. En los momentos donde tú te sientes solo, yo quiero invitarte a que corras a Dios y que le digas, Señor, con toda honestidad, porque para eso son los salmos, nos enseñan a ser íntegros con nuestras emociones, a dejar de vivir la vida con ventana mirando lo que los demás están viviendo y empezar a agarrar un espejo y decir, espérame, Dios me ve. Si todavía yo tengo cómo respirar, si yo todavía por las mañanas me levanto y abro mis ojos, tengo propósito. A Dios le dio el amor y le dio la pasión y la gana y está escribiendo mi historia. A Dios le plació que yo me levantara hoy. Tengo propósito. Él me ve, Él me escucha, Él me atiende y me entiende. Porque una cosa es que Dios te entienda y otra cosa es que Dios te atienda. Y el Señor se encarga de los dos. Él te ve y te atiende. Él atiende a tu llamado. Y por eso me encanta, porque David clama al Señor. Su refugio se convirtió en Dios. Pero también, aparte de que Dios es nuestro lugar seguro y nuestro refugio seguro, también Dios es tu bien más grande. Dios es mi bien más grande. Y el versículo 2 del Salmo 16 dice, tú eres mi Señor y no tengo bien fuera de ti. No tengo nada bueno fuera de ti. Piensa en todas las cosas buenas que tienes. Pensamos en nuestros hijos, pensamos en nuestro cónyuge, pensamos en nuestro trabajo, pensamos en tal vez la oportunidad que tienes de ahora vivir aquí. No sé, ¿qué piensas tú que es bueno en tu vida? Pero por lo menos esa cosa buena. Dios tiene que ser más que eso. Nada bueno hay en mí si no es en ti. Y cuando lo empiezo a ver desde esa perspectiva, wow, porque la soledad a menudo se siente como carencia y sientes que algo o alguien te falta. Pero una verdad muy dura, pero a la vez es hermosa, es que nuestra mayor necesidad no son personas y nuestra mayor necesidad no son cosas, nuestra mayor necesidad es Dios. Y es por eso que los seres humanos buscamos y buscamos y buscamos en dónde encontrar algo más. ¿Cuándo obtenerlo? El día que tenga la casa propia, el día que tenga el carro, el día en que mis hijos se gradúen, el día en que... Y el problema es que esos días llegan. Iglesia, llegan. Y a quienes les han llegado se pueden sentar conmigo tomándome un café con caramelo, no está Alfredo, con caramelo, y literalmente me pueden decir, sí, he llegado ahí. Tengo los papeles, tengo la casa y tengo el carro. Y todavía lidio con sentimientos de inferioridad. Todavía lidio a veces con temor. Todavía estoy lidiando con la necesidad de tener más paz en mi vida. ¿Por qué? Amigos, porque la única porción es Dios. Porque tú puedes tener todo delante de mí. David tenía todo delante de él. Cuando David escribió esto, no era el pastor de las ovejas, era el rey David. Y el rey David, que lo tenía todo, se atreve a decir en el versículo 2, que me encanta, porque es que dice, tú eres mi Señor y no tengo bien fuera de ti. David tenía todo el estatus,
pero se atrevió a decir: yo no tengo nada bueno fuera de ti, porque Dios no es el premio de consolación para los solitarios. Dios no es el premio de consolación para el que tal vez, ay, no te sientes solo, ay, pero usted tiene a Dios, hermano. No, es que lo tienes todo. Si está el Señor contigo, lo tienes todo. Él es el premio, Él es la ganancia. Él, de ahí parte toda tu vida, y Él es el único que puede llenar el vacío más profundo de tu alma. Y cuando lo entendemos de esa manera, cuando empezamos a ver que lo único que necesitas hoy tal vez es el abrazo de Dios, cuando tal vez lo que necesitas hoy es que Dios te agarre la mano y te diga: no caminas solo o sola. Eso hace que tu perspectiva a todo lo que has vivido o lo que estás viviendo se vea diferente. Iglesia, cuando caminas con Dios, enfrentas y reaccionas a la vida de una manera diferente. Y es por eso que ¿qué leer cuando me siento solo? Necesitas leer su palabra. Salmo 16 te recuerda que Él es tu refugio, que Él es todo lo bueno que tienes, pero también que Dios te diseñó para estar en comunidad. Dice Salmos 16:3: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi delicia. Y en el caso de David, el poder compartir con otros que amaban a Dios era su delicia, era su deleite. Pues les cuento, regresando a mi historia de la niña de 13 años que estaba viviendo por esa etapa tan dura, lo que le dice el pediatra es: busque una comunidad, busque algo para hacer con la niñita, póngala a hacer algo. Y de repente en la radio, como un año después, es que vemos un announcement o como un anuncio acerca de un concierto gratis, porque obviamente pues gratis, de un concierto en una iglesia. Era esta iglesia. Bueno, no era esta iglesia, pero esta la estaban a punto de abrir, pero era como el mismo grupo de iglesias. Y así llegué yo. ¿Qué les puedo decir de la Stephanie de 13 años a la Stephanie de 15? ¿Por qué? Porque mi hija acaba de cumplir 15, entonces tengo todo, como que toda la memoria y en inglés se dice mapping, como mapeando cada parte de mi vida. Y es que la Stephanie de los 13 o las fotos de Stephanie de los 13 a Stephanie de los 15 años es una niña completamente diferente. Porque ya yo tenía novio, no, mentira. No, porque ya había conocido amigos. Ya de repente me acuerdo que comenzamos a venir a la iglesia y me compraron por primera vez mi Biblia. Era una Biblia rosadita, para quienes la tuvieron, se llamaba Palabritas y eran unas muñequitas. Y esa era yo me acuerdo cuando mi mamá me compraba mi primera Biblia. O sea, para mí era como que es mi Biblia. Ya no tengo que leer la de mi mamá ni que me presten la de mi papá, es mi Biblia. Y esa Biblia todavía la tengo por ahí en la casa. Yo guardo todas mis Biblias y todos mis cuadernos. Y de verdad que para mí me transformó. ¿Por qué? Yo también. De repente empecé a llegar a la iglesia y ya no había una bogotana, habían 3. Y de repente de las 3, 2 tenían papeles y yo no. Pero ellas me contaron su historia. Es verdad, pero ellos me contaron su historia y yo decía: no, pues a mí también, algún día. O sea, de repente me empezaron a invitar a sus vidas y empecé a darme cuenta que no estaba sola, que habían otras personas que estaban viviendo o ya habían vivido lo mismo que yo no era la única inmigrante, que yo no era la única que tenía 15, que no se aguantaban los papás, que yo no era la única, que todos estábamos viviendo situaciones. Y es que la comunidad, el estar con otras personas que van por tu mismo camino, ojo, hay algunos que van más atrás y otros que van más adelante, pero que van en el mismo camino, es un regalo. Hoy en día, 25 años después, esa comunidad de amigas, literalmente estuve en Colombia y una de ellas se mudó hace 17 años y nos vimos. Y lloramos y nos reímos y conocimos nuestros hijos. Una comunidad de decir: wow, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado. Y muchas veces nos enconchamos, creo que esa es una palabra, nos metemos así enconchados, ¿sí, verdad? Se dice así. Y de repente no permitimos que nadie entre a nuestro corazón. Sea porque estás viviendo en el pasado, no es que solamente mis amigas son las de mi país, no.
Abre tu corazón a conocer otras personas. Si Dios te trajo aquí, Él quiere que comiences a crecer y a sanar aquí. Entonces, si eso es, haz comunidad, porque la comunidad sana. Dios utiliza a las personas, pero aparte de eso, es que estar en comunidad no solamente es un regalo, pero también fortalece tu corazón. Fuimos creados para la conexión y nadie prospera solo. En comunidad encontramos fuerza, ánimo y el reflejo del amor de Dios. Así que si tú te sientes solo hoy, si tú te sientes que literalmente no tienes con nadie con quien contar. Me acuerdo una vez una pareja que atendimos con mi esposo y la señora amiguera, o sea, amiga de todo el mundo, y la situación era que la señora quiere servir, quiere estar aquí, está súper conectada, y el señor, mire, vengo obligado, es que a mí no me gusta, es que no me siento cómodo, que no sé qué. Y entonces yo decía, qué loco, porque los dos viven en la misma casa, tienen la misma historia, y la señora amiga, o sea, tenía muchas, y literal, o sea, ella decía, yo no era así, pero Dios me ha entregado muchas mujeres, y el hombre obligado, arrastrado a la iglesia. Entonces le digo al Señor una pregunta: ¿usted está viniendo a la iglesia con el corazón abierto? ¿Usted está viniendo para qué? Bueno, para acompañarla a ella. Ok. Yo creo que lo mejor es que no regrese. Y me mira y le digo, porque es que si lo estás haciendo por alguien más, de nada sirve. Yo quiero invitarte a que te preguntes y le preguntes a Dios, ¿a qué voy? Porque cuando Dios te dé a ti la respuesta de a qué vas a empezarte a dar cuenta que tú no eres un error y que Dios te trajo a este lugar porque tiene a alguien al que tal vez tú necesitas darle vida. De repente nos damos cuenta, como unos 2 meses después, que este señor ha hecho, o la señora nos cuenta, ha hecho un grupo o conoció a alguien acá, y resulta que ese alguien también le gustan las mismas cosas que a él, y de repente hicieron un grupo como de 4 hombres, se fueron a montar moto, y de repente lo que este hombre pensaba que no había conexión, resultó que él fue, porque era el que tenía la moto, el que les enseñó, el que les explicó, el que si se dañaba una moto sabía cómo arreglarla, cómo limpiarla, dónde parquearla, por qué calles, porque te das cuenta que la soledad es subjetiva. Que cuando tú abres tu corazón y llegas a un lugar para dar, te das cuenta que hay muchas personas que van a levantar la mano y van a decir yo también. Y te empiezas a dar cuenta que lo poquito que has vivido o lo mucho que has vivido para alguien más es el tesoro que esa persona estaba necesitando. Que el hecho de que tú puedas abrir tu boca y decir esto es por lo que yo he vivido o esto es lo que yo estoy viviendo, wow, eso es un regalo para alguien más. Aquí mamás que están en su maternidad, muchas veces es muy fácil para las mamás cuando están los niños pequeños alejarse. ¿Por qué? Porque hay tanto y te están pidiendo tanto tus hijos en casa. Es una edad tan difícil, no es difícil, es maravillosa, pero es demanda mucho, demanda de las mujeres. Háblate con otras mamás, compartan las historias. Pongan a los niñitos a jugar y mientras que juegan usted interceda por sus hijos. Pero comencemos a abrazar la comunidad. Te pregunto, ¿estás llegando a los lugares a donde Dios te ha puesto con un corazón abierto? ¿Buscas que otros te vean o le pides a Dios que tú puedas ver a los demás? ¿Estás dispuesto a ser parte de la solución o a cargar siempre con tu problema? Y con esto, con mucho respeto, quiero decirte, vive tu vida como agente de cambio. A donde vayas, quiero invitarte a esto. Vive tu vida como un agente de cambio. Tú tienes 2 opciones en la vida: o caminar con tus problemas y te conviertes en una persona quejona, que todo le molesta, quejona por todo. Miren, los quejones son gente amargada y a los amargados nadie quiere hablar con ellos. Entonces, si algo te molesta, transforma. Si eso me molesta, ¿cómo puedo yo ser agente de cambio? Si no me gusta que los baños no huelan a tutti frutti, ¿cómo puedes ser tú un agente de cambio? Si hay mucho chismerío, ¿cómo puedes ser tú un agente de cambio? Porque si no, lo que vas a hacer es cargar tu vida con problemas, y los problemas pesan. Entonces te conviertes en una persona que pesa a donde va. Y hoy Dios quiere liberarte de ese peso y decirte, si Dios se convierte en tu refugio,
entonces tienes a quien entregarle ese peso. Si Dios es mi refugio, yo le puedo decir al Señor: Señor, toma, eso es lo que estoy viviendo, ¿cómo puedo acompañar a otros? Porque tu historia, la historia y lo que has vivido es oro para otra persona. Lo que tú has vivido, Dios quiere utilizarte, quiere utilizar tus vivencias también, quiere utilizar tu experiencia. El regalo de la comunidad es sanidad, y es que podemos sanar juntos. Y qué declaración, porque aún en tu soledad Dios puede estarte preparando para hacer bendición y para anotar tal vez a la persona que está olvidada, a la persona que está sola. Y tal vez ser agente de cambio es tú iniciar la conversación. Ser agente de cambio es tú hacer la llamada. Ser agente de cambio es tú invitar el café. Y por último, Dios es tu ancla en tu identidad. El ancla de tu identidad es Dios. Salmo 16 del 5 al 8 dice: Señor, tú eres la porción que me corresponde, el cáliz que me toca. Tú mantienes mi suerte. El versículo en inglés dice: You know my future. Tú conoces mi futuro. En la traducción lenguaje actual dice: Señor, tú eres mi porción y mi copa, me sostienes y me ayudas. Qué declaración. El saber que Dios me sostiene y que me ayuda, que Él conoce mi suerte, que Él sabe mi futuro, es la única manera para caminar por esta vida, y que lo que se te enfrente, tú poderlo enfrentar de una manera confiado. Tú conoces mi futuro, Señor. Tú conoces qué va a pasar en mi vida cuando tu identidad está arraigada en Él. Cuando Él es tu porción, cuando Él es tu futuro y cuando Él es tu guía, entonces no te sacude la soledad de este mundo. Cuando Él se convierte en tu porción y Dios te trae gozo incluso aquí, en donde estés. Lo que estés viviendo, su palabra dice que Él es tu gozo. Mira lo que dice Salmos 16 del 9 al 11. La plenitud de gozo está a tu derecha y para siempre tus riquezas. Nueva Traducción Viviente dice: a tu derecha hay felicidad eterna y en tu presencia hay gozo en abundancia. Iglesia, yo quiero invitarte a que te pongas de pie. En tu presencia hay gozo en abundancia. Y quiero terminar como comencé. Donde 2 o 3 están reunidos, ahí está Dios. Y me atrevo a utilizar mi imaginación. Imaginarme a Jesús caminando por este lugar en este momento, caminando entre las sillas. Y como lo leímos hoy, Él me ve. Él es mi refugio, Él es mi Dios. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Él conoce mi futuro. Si es así, Él se está paseando por cada puesto y sabe exactamente lo que tu corazón necesita. Hay algunos que están acá que lo que necesitan es un abrazo. En inglés se dice no questions asked. No preguntas, no palabras, simplemente un abrazo de Él. Hay otros que lo que necesitan es un toque. Que Dios toque sus mentes, porque necesitamos renovar nuestra mente. Hay otros que lo que necesitamos es que Él nos agarre nuestra mano firme y que salgamos acá literalmente con dolor de mano. Alguien nos tocó, es Jesús, que te está agarrando la mano y te está diciendo: te veo, te entiendo, me importa y lo voy a enfrentar contigo. Hoy el Señor te dice: lo estamos enfrentando juntos. Mi Señor, hoy venimos delante de ti, recordándonos de que tú eres nuestro único refugio. Hoy queremos venir delante de ti para hablar con honestidad. Delante de ti para decirte, Señor, que tú eres nuestro único Señor. De que contigo no estamos olvidados, contigo no somos invisibles. Contigo, Señor, tú te conviertes en nuestro refugio, en nuestra porción, en nuestro gozo, en nuestra guía, nuestra herencia, nuestro compañero más cercano. Hoy te pido, Señor, que nos llenes de tu presencia. Llena cada parte y cada necesidad de nuestro corazón. Los pensamientos recurrentes. Te pido, Señor, que hoy nos des una palabra, porque Dios, con una palabra es suficiente para que podamos caminar en fe y confiados.
Tal vez hoy lo que Dios te está diciendo es: no caminas solo. A otros Dios les está diciendo: confía en mí. A otros les está diciendo: dale, que estoy contigo. Y a otros les está diciendo: te amo. Y eso era todo lo que necesitabas escuchar hoy. Te amo, hijo o hija. Hoy declaramos, Señor, que tal vez el sentimiento de soledad pueda visitarnos, pero declaramos que jamás de hoy en adelante nos va a gobernar, que nos vamos a abrazar tu verdad, Señor, y que nos vamos a recordar de que tú estás tan cerca como nuestra respiración, tan íntimamente con nosotros como nuestra respiración. Hoy venimos delante de ti, Señor, y te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra mente. Que haya una transferencia el día de hoy, una transacción. Te entregamos, en inglés se dice a holy trade, donde te entregamos nuestro temor, te entregamos nuestros porqués, te los entregamos, Señor, y decidimos refugiarnos en ti y escogerte como nuestro único refugio. Señor, que esta serie de verano en los Salmos nos recuerde siempre que a ti te importan nuestras necesidades, que tú te preocupas por nosotros y que tú estás ahí para tocar cada necesidad y llenar cada necesidad más profunda de nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo creemos y lo declaramos. Amén y amén. Y le pido al Señor que Salmos 16 se convierta en tu ancla hoy. Y te recuerdes que no estamos solos, que caminamos con el Señor.